Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo, con todo lo que es actualidad y el análisis de las diferentes noticias de Colombia y el mundo. Hoy tenemos un tema que ha generado controversia y todo tipo de opiniones. Colombia pues vive sola. El país de los hogares unipersonales va en aumento cada vez más. Colombianos están viviendo solos. Ese es el cambio más fuerte que está siendo revelado no solamente por el DANE, sino también por información del Gobierno Nacional en el más reciente estudio sobre calidad de vida en nuestro país. ¿Por qué estamos viviendo cada vez solos? Nos vamos a un hogar solos. ¿Qué está cambiando en la sociedad? ¿Qué se está transformando? ¿Cómo se están dando las nuevas dinámicas de estos hogares unipersonales? Esto y mucho más lo vamos a explicar en la siguiente nota y este es nuestro tema hoy en Sala de Prensa. Carolina y Rocío tienen algo en común, viven solas. Como ellas, cada vez más personas en Colombia hacen parte de los hogares unipersonales. Según el DANE, hoy 1 de cada 5 hogares está conformado por una sola persona. Llevo aproximadamente 2 años viviendo sola. Te cuento que no soy de la ciudad, no soy de Bogotá, soy de Santander. Por motivos laborales y de estudio tuve que desplazarme para Bogotá. Más o menos 6 años, 6, 7 años. Mi hija se fue del país y pues desde ese momento vivo sola con mis gatas. La encuesta nacional de calidad de vida revela que los hogares unipersonales pasaron de 16,8% en 2020 a 20,2% en 2025. Las razones son varias y los pro y contras también. Yo creo que tiene muchas cosas buenas. No tengo que estar viendo si tengo que llegar, si no llego, si tengo que hacer oficios, si no lo hago. Realmente pues eso es como una ventaja más por el tiempo que no dispongo. Entonces pues no tengo mayores responsabilidades, sino únicamente pues las gatas. Claro que sí, vivir cerca al trabajo, pues más en una ciudad como Bogotá facilita muchísimo todo. Para nadie es un secreto que Bogotá y el tema del transporte es una locura, es completamente caótico. Entonces vivir solo, vivir cerca al trabajo le da a uno mayor independencia. La misma encuesta reveló que el 40,8% de las personas viven en arriendo o subarriendo y solo el 3,3% están pagando su casa propia. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 3. ¿Casa propia o arrendada? Estoy pagándola. ¿Qué tan fácil fue conseguir ese crédito y qué tan fácil ha sido irla pagando? Un poco complejo. Pues porque no es fácil conseguir un crédito, no es fácil conseguir una vivienda. ¿Tienen vivienda propia o están en arriendo? Estamos en arriendo. ¿Y cuánto llevan pagando arriendo? Bueno, más de 20 años. ¿Fácil, difícil comprar vivienda? Ahorita está muy difícil, ¿Por qué razón? pues está muy costoso. El mismo informe también señala que, aunque la mayoría de los hogares en Colombia sigue estando conformada por padre y madre, esta proporción ha disminuido debido al crecimiento de los hogares unipersonales. ¿Han cambiado los hogares en Colombia? Pues para hablar del tema y para conversar sobre lo que son estas cifras recientes del DANE y lo que dijo el Gobierno Nacional frente a la calidad de vida de los colombianos, saludo a esta hora a Alejandro Villanueva. Él es sociólogo y pues vamos a entender un poco de esta nueva conformación de los hogares en el país. Alejandro, bienvenido. Espero se encuentren muy bien. Claro que sí. Bueno, Alejandro, vemos muchos factores. Hoy por hoy los hogares se constituyen ya, como lo dice el dicho, como lo dice el término, de una sola persona. Por ejemplo, en estos momentos muchos no solamente ven compañía en su perro, en su mascota, en unos peces, sino que también se ha venido transformando por las dinámicas. ¿Qué ha cambiado? Sociológicamente hablado, ¿qué se ha mutado en nuestra sociedad colombiana para tener hoy hogares unipersonales? Bueno, uno de los elementos clásicos de la sociología ha sido el análisis de la familia. Y la familia como es el componente fundamental, como es el ladrillo que compone la sociedad. Y estas familias han cambiado muchísimo. Autoras como Virginia Gutiérrez de Pineda, que fue una de las pioneras en investigar la familia, hasta los últimos estudios demográficos del DANE, muestran una transformación inmensa en los últimos 50 años de ese concepto de familia. Tenemos varios tipos de familia. Ya no es la familia de papá, mamá, 3 hijos, sino hoy
pasamos a tener unas familias de cuidado mutuo, hermanos cuidando hermanos, abuelos cuidando nietos, tíos cuidando sobrinos, incluso personas que se asocian de otras ciudades y se encuentran en Bogotá y se van a vivir juntos para compartir gastos. Y finalmente, pues parejas que quedan solas, sin hijos, y hasta las familias unipersonales donde simplemente se vive solo en compañía de perros, gatos u otros animales de compañía. Ha sido una transformación profunda. Estos temas demográficos están todo el tiempo en la agenda pública porque son temas que tienen que ver con la producción económica y la viabilidad de la producción económica de la sociedad colombiana. Preguntas frente a ello: ¿por qué vivimos solos? Hay muchas razones. Una puede ser la convivencia, pero otra puede ser la precarización en las formas de empleo o la misma precarización en las economías personales o familiares. Se han venido deteriorando este tipo de economías y algo que decía una de las personas entrevistadas, cada vez es más difícil acceder a la vivienda propia en uno de los países más desiguales del mundo. Alejandro, vamos por partes. De hecho, en el estudio y en el documento que saca el Gobierno Nacional se habla de varios puntos. Estamos hablando de accesibilidad a la vivienda, situación económica, acceso a Internet y conectividad. Pero hoy por hoy, hablándolo en términos prácticos, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, muchos llegamos a esta ciudad para trabajar. Unos hacen pareja, otros hacen familia, otros se quedan completamente solos. Pero si bien hay un tema bastante determinante en la situación, y es el tema económico. Entonces, o me voy a vivir solo, como dice popularmente el dicho, me mato solo yo las pulgas, o comparto con alguien porque no me alcanza. Esto se refleja en una incidencia como tal, Alejandro, el tema económico básicamente con lo que entendemos como hogares unipersonales. Yo creo que es una tensión entre distintos temas. Uno, indudablemente el tema económico. Es decir, tener a su cargo el cuidado de un hijo o de una pareja y perder el empleo es un trauma mayor. Pero sin duda esto hay que combinarlo con los temas de convivencia. Miren ustedes que cada vez más tenemos una mayor cantidad de conflictos asociados a la violencia intrafamiliar y a temas de convivencia al interior de los hogares. Y muchas personas no quieren eso, no desean, sino simplemente llegar de sus trabajos y sus actividades a disfrutar de la soledad en sus casas o en compañía de sus animales. Pero por otro lado hay algo fundamental: el capitalismo y la misma estructura económica nos ha convertido en sujetos, en personas que están pensando todo el tiempo en el proceso individual, que se nos ha olvidado que necesitamos construir familia y seguramente vivir en colectividad. Alejandro, a eso voy. Hay un tema que a mí me resuena mucho porque lo he visto mucho en estos días en redes sociales y en estudios a nivel internacional. Es la necesidad que tiene el ser humano no solamente como ser social, sino también de crear vínculo. Y es precisamente que ese estudio, que está enmarcado en temas de calidad de vida, está hablando desde eso. Personas cada día con, de pronto, mayor acceso a viajes, a comodidades, a temas materiales, pero con una calidad de vida baja. Se sienten solos. Alejandro. Sí, totalmente. Esto se puede evaluar, por ejemplo, en las nuevas unidades residenciales. Edificios de 25 pisos, torres que congregan 400 o 500 apartamentos y no hay un tejido social entre vecindades. Entre esa calle de los 70, de los 60, de los 80, de los 90, donde muchos nacimos y crecimos y había una relación comunitaria y una relación fuerte de vecindad donde hasta entre vecinos nos compartíamos la comida a final de año y los problemas. Hoy básicamente usted llega a un conjunto habitacional únicamente a descansar y pareciera que no le importa mucho la vida de los vecinos o la vida del tejido comunitario siempre y cuando a usted no le genere problemas. Y ahí hay un problema importante que hay que atacar y es cómo desde distintas entidades, perspectivas e iniciativas podemos trabajar en la construcción de un tejido comunitario en nuestros vecindarios y desde luego en nuestras ciudades. Cada vez más
las estructuras arquitectónicas y urbanísticas refuerzan más la idea individual y no la colectiva. Pero también esto se cruza en paralelo con algo muy importante y es, pues ya no queremos tener hijos, ya no queremos tener pareja, sentimos que podemos realizarnos de otra manera distinto a tener hijos y es hacer otra carrera, un posgrado, aprender otro idioma, viajar, consumir y finalmente eso es lo que queda, la soledad de haberse realizado, pero haberse realizado de manera individual. Así es, Alejandro. Y aquí entra un tema bastante interesante también, y en medio de toda esta disertación, usted como sociólogo, Europa es un reflejo de lo que Colombia va a vivir en el futuro. Estamos hablando de que tenemos una población que se está envejeciendo, tenemos una población que no está teniendo hijos, la natalidad ha caído de una forma abismal, pero estamos hablando de personas, entre comillas, cada vez más exitosas, entre comillas, cuando estamos hablando de éxitos que son aparentes de ahora, pero muriendo en tremenda soledad como pasa en Europa. ¿Podemos llegar a eso? Sí, algunos dirían que estamos muriendo en vida y estamos muriendo en medio de bienes, productos y servicios, pero sin nadie con quien compartirlos. Somos distintos a Europa y esta realidad colombiana es mucho más aterradora. Digamos que las cifras en términos demográficos de envejecimiento de la población en las grandes ciudades colombianas sobrepasa la velocidad de envejecimiento de Europa. Es decir, Europa viene en un proceso de envejecerse desde hace 20 años. En Colombia el proceso de envejecimiento arrancó hace 10 años y hoy la tasa de nacimientos es inédita e históricamente baja. ¿Esto qué quiere decir? Que ya en este momento se han cerrado no solamente unidades neonatales y jardines infantiles, sino se están cerrando colegios públicos y privados y hoy las universidades están calculando que aproximadamente en 3 años van a tener 30% menos de aspirantes. Eso quiere decir que la tasa de aceleración del envejecimiento y la falta de relevo generacional en Colombia es una patología demográfica de unas complejidades enormes, pero también hay que verlo desde otras perspectivas, y es en términos de los cuerpos y el cuidado. Es decir, muchas mujeres decidieron no tener hijos porque históricamente en Colombia la mujer era la que asumía la responsabilidad del embarazo y la crianza. Entonces pasamos de una mujer embarazada que responde por todo y un grupo de hombres que no responden por nada. Hoy esos cuerpos que habitan las mujeres dicen, pues quiero realizarme de otra manera, no solamente teniendo hijos, sino participando del modelo económico, participando de un modelo de consumo y desde luego de otras formas de realización personal. Y precisamente, Alejandro, en el mismo estudio está hablando del crecimiento del liderazgo femenino, un liderazgo que se ha visto a nivel empresarial, laboral, social, pero que a nivel de familia ha disminuido por lo que usted está contando. Pero hay un punto muy importante, y es que los colombianos cada día están viviendo, o estamos viviendo más en arriendo, porque la plata no alcanza para acceder a una vivienda propia. De hecho, hoy por hoy muchos dicen, prefiero pagar un arriendo que estar pagando una cuota alta a un banco de 35 años, por ejemplo, de un préstamo hipotecario, clavado en intereses, pero también pagando impuestos anuales. ¿Eso también tiene mucho que ver con ello? Sí, digamos que hay un relevo generacional y las personas que hoy están entre los 18 y los 36 años están pensando en viajar más livianos por esta existencia. Es decir, trabajos que no correspondan a tanta estabilidad, posibilidades de movilidad internacional, formas de trabajo remoto y teletrabajo, fábricas de ideas, etcétera. Y no esa vieja conceptualización de un trabajo donde uno se queda en una entidad o en una institución o en una empresa durante 30, 35 años y eso aparentemente era sólido. Como dice el sociólogo Zygmunt Bauman, el trabajo, la familia, la realización personal, el consumo se ha vuelto algo líquido y gaseoso, algo que se ha vuelto tan flexible que es difícil de definir. Y esto tiene unas consecuencias y es pues la falta de constitución de familias tradicionales y el envejecimiento a una
velocidad inédita de la población de este país en particular. El estudio también habla del acceso a Internet, de la salud y la educación, y me quiero detener en el punto de la educación. Muchos logran llegar a un punto alto en todo lo que es la formación profesional. Estamos hablando de posgrados, doctorados. Pero muchos de estos también se sienten frustrados porque el mercado laboral simplemente no suple las expectativas económicas. Es mala inversión que se hace a nivel educativo. Y por eso es que hoy mantener un hogar unipersonal, pues económicamente, aparentemente para el bolsillo sale mucho mejor que sostener a una familia, a una pareja o a los hijos. Sí, es bastante paradójico porque estamos en las últimas 2 generaciones, tal vez son las generaciones más y mejor preparadas académicamente en la historia republicana de Colombia. Es decir, los nacidos entre la década de los 70, los 90 y los 2000 han tenido acceso a formación posgradual, doctorados, maestrías, a publicación de textos, pero esto a un alto costo. ¿Cuál es ese alto costo? Que si bien es cierto, estas nuevas generaciones no han pagado la hipoteca de una casa, sí han pagado una hipoteca paralela que han sido la de sus estudios de posgrado. Entonces, mientras usted sale de la universidad con una deuda y la complementa con la de la maestría, pues ya no le alcanza para simplemente comprar una casa o pensar en un proyecto, digamos, más amplio a nivel familiar. Y es paradójico porque una vez se logran esos accesos de formación postgradual, pues el mercado no paga este proceso de capacitación y encontramos profesionales ganando un mínimo, encontramos médicos posgraduados ganando por turno 2 millones o 3 millones de pesos y encontramos personas con 1 o 2 maestrías y un doctorado buscando trabajo en universidades porque en el mundo de la empresa y en otros espacios privados e institucionales pues estas personas no caben por su alto nivel de formación y porque no hay cómo reconocerles económicamente. Es una gran encrucijada y es el filo de la oportunidad, pues el que tienen estos gobernantes durante los próximos años, especialmente los próximos 5 años, van a definir el tipo de población que tiene el país y seguramente hacia dónde vamos. En Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo estamos hablando del crecimiento de los hogares unipersonales en el país a propósito de un estudio del Gobierno Nacional y el DANE que refleja que pues, cada vez más personas viven solas. Desde la sociología, Alejandro, hablar de hogar de una sola persona es correcto o la palabra tiene que mutarse también como se está mutando la concepción de hogar en el país. Bueno, desde la sociología, pues Durkheim nos hablaba de la sociología de la familia bajo unas concepciones, pero yo creo que hoy esa definición es mucho más líquida, es mucho más gaseosa. Es decir, hay familias y nuevas construcciones de familias. Y hoy los animales de compañía y de apoyo emocional constituyen la familia de muchos de nosotros que llegamos a nuestras casas a atender a nuestros gatos y nuestros perros. Alejandro, en medio de todo lo que significa hablar de hogares unipersonales, hay muchas aristas. Estamos hablando de soledad, estamos hablando de problemas emocionales, de problemas de ansiedad, depresión, que derivan precisamente en todo lo que es el frenesí de esta vida moderna. ¿Cómo sobrellevar hoy por hoy esta calidad de vida cuando trabajamos todo el día? Llegamos a casa en la noche y solamente dormimos. Y otra vez, la misma historia durante 5 días de la semana para descansar 2. Y así se nos va la vida. Sí, indudablemente es vivir lentamente y desde luego esperar muy poco de un proceso que nos ha costado un gran sacrificio a todos. Creo que aquí la apuesta es a construir bases comunitarias, bases de cuidado mutuo y sobre todo esta generación que se está envejeciendo está llamada a pensar creativamente qué va a hacer para cuidarse entre gente sola cuando por allá en el 2030 seamos una mayoría de gente entre los 60 y los 80 años.
Alejandro, hablar de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla es hablar de técnicamente de sociedades muy diferentes. Hablar de hogares unipersonales en Bogotá, en las dinámicas de la capital, es mucho más, más puntual por el trabajo, la economía, la soledad precisamente porque Bogotá es una ciudad donde muchos venimos a trabajar. Eso también se puede aplicar, según el estudio, Alejandro, o lo que usted ha conocido al respecto, en ciudades más pequeñas. No sé si de pronto en el área rural esto pese o se siga conservando aún el modelo de familia tradicional. Claro, entendiendo que en la ruralidad también la conexión y la conectividad ha llegado y que la soledad me imagino que también hace parte de ello, ¿no? Claro, pero si comenzamos a responder por el final de la pregunta, encontramos que en la ruralidad también hay un proceso muy acelerado de envejecimiento. Encontramos que solamente en la localidad de Sumapaz, muchas escuelas rurales han empezado a cerrar. Y, por ejemplo, conozco el caso concreto de un municipio en el sur del Tolima, San Antonio, donde muchas de sus veredas han cerrado, sus escuelas. Esto quiere decir que se ha venido también, se reduce de manera significativa el número de niños, el número de jóvenes que están con una expectativa de ir a las cabeceras municipales y a las grandes ciudades a buscar un futuro. Y tenemos un campo que no solamente está envejecido, sino que está despoblado en términos productivos. Es decir, hoy encontrar personas que trabajan en jornal, encontrar campesinos dedicados a vivir específicamente en actividades agrícolas, no es tan fácil. Y esto es un fenómeno bastante complejo que no pensamos vivir tan rápidamente. Claro, y en la dinámica de los hogares, me acordaba o me acuerdo mucho de esa dinámica de los que estamos ya pisando los 40 años o los que estamos ya nacidos de pronto del 80 hacia acá. Nos tocó llegar a ese hogar donde en la noche llegaba papá, se hablaba de lo que pasaba en el día, cómo te fue, cómo estás tú, qué pasó en el colegio, pero en estas dinámicas de hogares unipersonales, Alejandro, pues estamos hablando que llegamos a la casa literalmente a mirar al techo. Bueno, llegamos a la casa a conectarnos o a seguir trabajando o a usar las redes sociales o a socializar digitalmente. Entonces, digamos que es una soledad con unos espejismos en el marco de la virtualidad. Según ese estudio que hace el DANE, el Gobierno Nacional, en su interpretación, Alejandro, ¿qué le espera a nuestro país? A esos hogares unipersonales. Bueno. Es que estamos hablando, Alejandro, o sea, perdón, le interrumpo un segundo, estamos hablando no solamente de habitáculos y espacios mucho más pequeños, estamos viviendo en espacios de 20 metros cuadrados. Claro, mire, sino en una soledad extrema también, ¿no? La encuesta dice que somos poco más de 53 millones de personas. Sí. Y en la última década ese ha sido el aumento, 3 millones de personas. Entonces es una cifra pues realmente escandalosa. Los hogares, él dice que son un poquito más de 18 millones de hogares, y desde luego algo que hay que tener en cuenta y es justamente que hoy evaluar que la gente no quiere tener hijos pues está en el escenario demográfico. Pero cuando se empieza a mirar detenidamente las generaciones nacidas en los 90 y los 80, pues tuvieron un hijo. Entonces, esa marca demográfica que se ha venido acumulando al presente, pues nos va a generar pues una sociedad no solamente mucho más envejecida, sino con menos niños y menos jóvenes. Y a esto hay que agregarle algo. Los niños y los jóvenes son los más vulnerables en esta sociedad y los que sufren la mayor cantidad de violaciones a sus derechos. Entonces, claro, las nuevas generaciones de esta manera, ¿cómo van a decir en qué condiciones yo voy a tener un hijo cuando cada vez hay menos oportunidades, más inequidad social, peor acceso al trabajo, más violencia, mayor inseguridad, guerras globales, pandemias de orden global? Realmente sí están las cosas en este momento histórico para tener hijos,
Y esa pregunta no la estamos respondiendo entre todos, negándonos a ello. Es fuerte escucharlo, Alejandro, en estos momentos lo que estamos hablando de los hogares unipersonales. Esto a propósito de lo que sacó el DANE, las cifras del Gobierno Nacional también, que nos enmarcan el crecimiento de los hogares unipersonales en Colombia por varias circunstancias. Muchos jóvenes, hoy por hoy, se vienen a trabajar a las grandes ciudades por temas económicos, por temas de presupuesto, pues no pueden irse a vivir a una casa si no es con roommates, con compañeros. Estar en pareja también para ellos es, o para muchos, es difícil, pero sobre todo estamos hablando con Alejandro, que es nuestro sociólogo invitado, del hecho de tener hoy hijos. Hoy Colombia está envejeciendo vertiginosamente, la tasa de natalidad ha caído, y muchas de esas cosas pues se están llevando a que en medio de este estudio de calidad de vida los hogares unipersonales en Colombia estén creciendo. Las situaciones, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Hacia dónde va pues nuestro país? Es lo que estamos hoy hablando en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Una situación que en medio de todo refleja un hecho de que el país cada vez pues está quedando con gente mayor y gente viviendo sola. Son hogares unipersonales que en medio de todo pues significa que el modelo de familia en Colombia está cambiando, se está mutando, y esto es lo que refleja pues básicamente el estudio de el DANE y el Gobierno de la República. El país de los hogares unipersonales, ese es el contexto, está en aumento. Cada vez más los colombianos están viviendo solos. Ese es el cambio más fuerte que revela la creciente medición de calidad de vida en el país. Los hogares unipersonales crecen y marcan una transformación profunda en la forma de vivir. Este fenómeno explica por qué los hogares son hoy más pequeños y también por qué cambia su estructura. Aumenta el liderazgo femenino y en muchos casos sin pareja, lo que redefine la idea tradicional de la familia. Pero vivir solo también tiene efectos, según esto es lo que dice el estudio. En los bolsillos, en el tema económico, la tendencia a arrendar sigue creciendo y tener vivienda propia se ha vuelto mucho más difícil en un contexto donde millones de hogares aún enfrentan limitaciones en sus condiciones habitacionales. Al mismo tiempo, la vida en solitario se conecta pues más. El tema del acceso a Internet sigue expandiéndose incluso en zonas rurales, aunque las brechas regionales todavía son evidentes. Ese es nuestro tema. No sé si ya recuperamos comunicación con nuestro invitado. Bueno, vamos entonces a cerrar, a concluir lo que hoy fue este tema tan importante en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Crecen los hogares unipersonales en Colombia. Terminamos por hoy Sala de Prensa. Los esperamos a ustedes con mucha más información y conectados con la programación de Noticias Caracol en Vivo. ¡Feliz noche!